El día de hoy hablaremos del tema de potenciación, otra importante operación matemática entre números reales. Para empezar, consideremos dos números reales, un número que llamaremos A y otro que llamaremos X. La expresión A con una X pequeña arriba a la derecha la llamaremos expresión exponencial y denota la operación de potenciación. El número A lo llamaremos la base y el número X el exponente. Aunque tanto A como X pueden ser cualquier número real, vamos a considerar solo dos casos. El caso en el que X es un entero o el caso en el que X es un racional. El día de hoy trabajaremos el caso en el que X es un entero. Por esto, a su vez, vamos a dividirlo en tres casos. Enteros positivos, el cero y enteros negativos. Comencemos con el caso de los enteros positivos. Como sabemos, los enteros positivos son no naturales. Entonces vamos a decir que la expresión a la n, esta que está por acá, denota el producto de A por sí mismo n veces. Es decir, tendremos que A a la n es A por A por A con n factores de la A. Ahora veamos algunos ejemplos. Para empezar, decimos el caso de la expresión 3 medios a la 4, o 3 medios elevado a la 4, o la potencia cuarta de 3 medios. ¿Qué significa esto? Que el número 3 medios debe multiplicarse por sí mismo 4 veces, como se ve acá en la expresión. Tenemos 3 medios, 1, 2, 3, 4 veces multiplicando, y dicha multiplicación se debe hacer como aprendimos a multiplicar fraccionarios. Multiplicamos todos los numeradores y todos los denominadores. Entonces tendríamos 3 por 3 por 3 por 3, que es 81, sobre 2 por 2 por 2 por 2, que es 16. Eso indica que 3 medios elevado a la 4 es igual a 81 sobre 16. Ahora hagamos otro ejemplo. En este caso tenemos el número menos 4 elevado a la 4. Acá hay que tener especial cuidado con el manejo de los signos y con el manejo de los paréntesis. El exponente nos indica que debo elevar a la cuarta potencia todo lo que esté dentro del paréntesis. Es decir, debo elevar el número 4 junto con su signo menos 4. Así que voy a multiplicar menos 4 4 veces. Entonces tendríamos menos por menos por menos por menos, que es más, y 4 por 4 por 4 por 4, que es 256. Diferente es el caso en el que tengamos una expresión como la siguiente. Menos, sin paréntesis, 4 a la 4. Como no tenemos paréntesis, eso indica que el menos no hace parte de la potenciación, sino que lo que debemos llevar a la 4 es solamente el número 4. Entonces ponemos el menos adelante, como se ve acá, y multiplicamos 4 por sí mismo 4 veces. 4 por 4 por 4 por 4 daría entonces menos 256. Aquí repito, es muy importante el manejo de los paréntesis y de los signos. Es suficiente esos ejemplos para el caso de exponentes positivos. Entonces pasemos ahora al caso más sencillo, que es el caso del exponente 0. Es un caso muy sencillo, pero también un caso de mucho cuidado. En general, vamos a decir que cualquier número real diferente de 0 elevado a la potencia 0 siempre va a ser igual a 1. Pues tengan mucho cuidado con lo que se ha escrito. Cualquier número real diferente de 0. ¿Por qué? Porque la expresión o la operación 0 a la 0 no está definida. Entonces, tengan mucho cuidado, no vayan a decir que 0 a la 0 también es igual a 1, porque en realidad no está definida. Por ejemplo, entonces, tomemos dos casos sencillos. El caso de un número fraccionario, 4 sobre 13 elevado a la 0. Aquí no importa cuál es el número que estamos elevando a la 0, lo que importa es que no es 0,
Entonces sabemos que su resultado es 1. Lo mismo pasa con el caso en el que el número sea negativo. Tendríamos entonces menos 7 elevado a la 0, lo mismo, sea positivo, sea negativo, sea fraccionario, sea lo que sea, desde que no sea el número 0, siempre elevado a la 0 va a ser igual a 1. El último caso sería entonces los exponentes enteros negativos. Para el caso de exponentes enteros negativos, debemos seguir una propiedad. Esta propiedad nos dice, si n es positivo, menos n es negativo, entonces una potencia negativa se puede escribir de la forma a la menos n. Y a la menos n se va a definir como 1 sobre a la n. O sea, 1 sobre a elevado a una potencia entera positiva. Entonces veamos cómo trabajar con exponentes negativos. Por ejemplo, tenemos el caso del número 2 elevado a la potencia negativa, menos 3, o 2 a la menos 3. De acuerdo con la propiedad que acabamos de estudiar, cualquier potencia negativa se puede escribir como 1 sobre la misma potencia pero positiva. Entonces 2 a la menos 3 no hay más que 1 sobre 2 a la 3, y 2 a la 3 ya sabemos que es 2 por 2 por 2, es decir, 8. Es decir, que 2 a la menos 3 no es más que 1 sobre 8. Igualmente, si tenemos el caso de un número negativo, menos 5 a la menos 2, primero que todo nos damos cuenta que el exponente es negativo. Y lo debemos escribir de manera positiva usando la propiedad, lo cual nos indica que algo elevado a una potencia negativa es igual a 1 sobre esa misma base elevada a la potencia positiva. Tendríamos entonces 1 sobre menos 5 al cuadrado, y menos 5 al cuadrado, como tenemos el paréntesis que dijimos hace un rato, debemos tener en cuenta que menos 5 al cuadrado es menos 5 por menos 5. Menos 5 por menos 5 es menos por menos da más, y 5 por 5 queda 25. Hasta acá tenemos entonces los 3 posibles casos que se pueden presentar en el caso de exponentes enteros. Para estos hay una serie de propiedades importantes que podemos y que debemos considerar. Con los exponentes enteros tenemos una serie de propiedades importantes. La primera que vamos a considerar nos dice que tenemos a, la base, cualquier real, y tengo m y n exponentes naturales o enteros positivos, entonces el producto de a la m por a la n no es más que a la m más n. La manera como leemos esto, esta propiedad nos dice que producto de positivas de igual base es igual a la misma base y sumo los exponentes. Tenemos la misma base a y a aquí, entonces pongo la a y sumo los exponentes m más n. ¿Por qué es esto cierto? Simplemente si recordamos la definición de los exponentes enteros positivos, tenemos que a por n, a la m, perdón, por a la n es, con el primer factor, a la m es a por a por a por a, m factores, y a la n es a por a por a por a, n factores, o sea que en total tendremos m más n factores. Eso nos indica que a la m por a la n es lo mismo que tener a elevado a la m más n. Esta es la primera propiedad, recordémosla nuevamente, producto de potencias de igual base, pongo la misma base y sumo los exponentes. Aquí la enunciamos para el caso de números naturales o de enteros positivos. Sin embargo, esta segunda propiedad nos dice que si m y n son cualquier número entero, es decir, positivo, negativo o 0, y si a es distinto de 0, entonces a la m por a la n sigue siendo a la m más n. Recuerden la diferencia con el caso de arriba, aquí ya estamos diciendo que m y n son cualquier número entero siempre y cuando a no sea 0. De la misma manera entonces se puede deducir la propiedad que dice que a la m dividido a la n es a la m menos n.
que se puede leer como que el cociente de potencias de igual base es igual a poner la misma base y restar del exponente de arriba el exponente de abajo. Es decir, del exponente del numerador resto el exponente del denominador. Es una consecuencia directa de la misma propiedad 1 que dijimos hace un momento. Ya tenemos dos propiedades, ahora veamos otras propiedades importantes. La tercera propiedad que vamos a estudiar nos dice, si tengo dos potencias o dos números naturales, m y n, y quiero elevar a la enésima potencia el número a a la m, es decir, la mésima potencia de a, no es más que poner la misma base, el número a, y multiplicar los exponentes. Otra manera de leerlo, para recordarlo fácilmente, es que la potencia de una potencia es simplemente poner la base que tenemos y multiplicar los exponentes. Pongo la base que es a y multiplico los dos exponentes, m y n. Aquí está la explicación del por qué esto es cierto. Empezamos con la potencia de afuera, la potencia enésima. Esta potencia enésima nos dice que lo que esté dentro del paréntesis se debe multiplicar n veces. Te multiplico a la m por sí misma n veces, n factores. Pero como cada uno de estos factores es a su vez una potencia de m veces el número a, al total va a tener m por n factores. Entonces, recordemos esa propiedad, potencia de una potencia. Pongo la misma base y multiplico los exponentes. Ya tenemos tres propiedades, ahora pasemos a otras propiedades. La propiedad 4, 5, 6 y 7. La propiedad 4 nos dice la enésima potencia del producto, el producto de a por b, no es más que el producto de las potencias. A por b a la n, recordemos que este paréntesis indica que todo lo que está dentro lo debo elevar a la enésima potencia, entonces el producto, la potencia de un producto es el producto de las potencias, a la n por b a la n. La propiedad quinta es similar, pero en este caso tenemos es la potencia de un cociente. La propiedad dice, potencia enésima de un cociente es el cociente de las potencias. A sobre b elevado a la n es a la n sobre b a la n. Sexta propiedad es similar a la anterior, con la diferencia que aquí la potencia es menos n negativa. Recuerden que aquí estamos trabajando con, arriba estamos trabajando con n natural, aquí ya n es un entero. Vamos a suponer en este caso que n es natural, por ejemplo, en esa primera parte, entonces menos n sería negativo. De la menos enésima potencia de un cociente, simplemente le invierto el orden al cociente, ya pongo b sobre a, y elevo a la potencia enésima, le cambio el signo. Y finalmente, si tengo un cociente de potencias de la forma a a la menos n sobre b a la menos m, nuevamente invierto la fracción, aquí b está en el denominador, ahora b aparece en el numerador, a está en el numerador, ahora aparece en el denominador, y las potencias cambian de signo, b a la m sobre a la n, y esto es válido para m y n, cualquier número entero. Ahora veamos algunos ejemplos en los que aplicaremos las propiedades que acabamos de estudiar. Como primer ejemplo, tenemos la expresión x al cuadrado por x a la 7. ¿Cómo sabemos qué propiedad usar? Simplemente nos damos cuenta que tenemos un producto, el producto de x al cuadrado por x a la 7. Y dicho producto de potencias tiene la misma base, la base que es x. Por la primera propiedad sabemos que producto de potencias de igual base, pongo la base que es x, y sumo los exponentes, 2 más 7, lo que nos da x a la 9. Un primer ejemplo de la primera propiedad. Ahora hagamos otro, miremos otro ejemplo. En este caso tenemos z a la menos 4 por z al cubo. ¿Qué propiedad emplear? Aquí, sin importar que uno de los factores tenga potencia negativa,
Sabemos, por la propiedad 2, que el producto de potencias de igual base y cualquier exponente real es la misma base, que es z, elevado a la suma de los exponentes, menos 4 más 3, que es z a la menos 1. Y para que no nos quede expresado con potencias negativas, vamos a usar lo que estudiamos hace un rato de exponentes negativos para indicar que z a la menos 1 no es más que 1 sobre z, siempre y cuando z no sea 0. Es un segundo ejemplo. Ahora pasemos a un tercer ejemplo también interesante. Aquí tenemos un cociente. El cociente 5 al cuadrado sobre 5 a la 6. Primero que todo identificamos que tenemos un cociente de potencias y que dichas potencias tienen la misma base, que es 5. Por propiedad 2, sabemos que esto no es más que poner la misma base, la base 5, y restar de la potencia de arriba, es decir 2, la potencia de abajo, es decir 6. Que nos queda 5 a la 2 menos 6, lo que es igual a 5 a la menos 4, y nuevamente, para que no nos quede con exponentes negativos, usamos lo que ya conocemos para indicar que 5 a la menos 4 es 1 sobre 5 a la 4. Pasemos a un siguiente ejemplo. Acá tenemos el cubo, es decir, la potencia 3, de t a la 4, de la potencia cuarta de t. Eso nos indica que tenemos la potencia de otra potencia. Por una de las propiedades vistas, la potencia de una potencia, simplemente pongo la base que esté y multiplico los exponentes. En este caso 4 por 3 o 3 por 4, da lo mismo, y nos va a dar entonces t a la 12. Así podemos seguir aplicando las propiedades anteriormente vistas. Acá tenemos otro ejemplo. Aquí estamos elevando al cubo una base, que es en este caso 2 por y cuadrado. Así como lo leímos, 2 por y cuadrado, sabemos que lo que está dentro del paréntesis es un producto. El producto del número 2 y el número y cuadrado. Entonces aquí aplicamos la propiedad que nos dice que la potencia de un producto es producto de potencias. Entonces sacamos la potencia 3 del primer factor, que es 2, y multiplicamos por la potencia 3 del segundo factor, que es y cuadrado. Obtenemos 2 al cubo por y cuadrado al cubo. 2 al cubo es 2 por 2 por 2, que es 8. Y y cuadrado al cubo no es más que el caso del ejemplo anterior, en el que tenemos potencia de una potencia. Sabemos que esto es poner la base, que en este caso es y multiplicar los exponentes. 2 por 3, que es 6. Este es un caso un poco más complicado en el que ya hemos mezclado dos de las propiedades vistas. Un ejemplo más sencillo. Acá tenemos un fraccionario, 2 sobre x, y todo ese fraccionario, de acuerdo con los paréntesis, está elevado a la cuarta potencia. No es más que otra de las propiedades vistas, que nos dice que la potencia de un cociente, es decir, la potencia de una expresión fraccionaria, no es más que elevar tanto numerador como denominador a la potencia indicada, en este caso 4. Entonces elevamos 2 a la 4 en el numerador sobre x a la 4 en el denominador. Aquí vamos a resolverlo. 2 a la 4 es 2 por sí mismo 4 veces, entonces 2 por 2, que es 4, esto por 2 daría 8, y esto nuevamente por 2 daría 16. Obteniendo entonces 16 sobre x a la 4, nuevamente siempre y cuando x no sea 0, para evitar la división por 0. Veamos un último ejemplo en el que vamos a trabajar con varias de las propiedades vistas. Tenemos una expresión fraccionaria, esta que está por acá, x a la 4 por y a la menos 1 por z a la menos 5, sobre x al cubo, y cuadrado, z a la menos 6, y todo esto elevado a la menos 3. Nos están pidiendo dos cosas. Primero, que simplifiquemos, y que además expresemos el resultado con exponentes positivos. Entonces, ¿cómo hacerlo? Recordamos cada una de las propiedades vistas, y vemos cómo podemos aplicarlas en este caso. Una primera propiedad que podemos aplicar es la que nos indica lo que es una fracción
elevada a un exponente negativo. Esa propiedad dice que una fracción elevada a un exponente negativo es simplemente invertir la fracción y poner el exponente pero positivo. Es decir, la fracción que estaba originalmente, esta, la invertimos, es decir, lo que está abajo ahora queda arriba, y lo que estaba arriba ahora queda abajo, y el exponente es ahora positivo. Es un primer paso que podemos hacer. Ahora, ¿cuál es el siguiente paso? Si vemos las propiedades que estudiamos antes, seguramente se nos van a ocurrir varias maneras de solucionarlo. No hay ninguna manera que sea mejor que la otra, todas son válidas, entonces miremos a ver qué se nos puede ocurrir. Algo que nos puede ocurrir, mirando las propiedades, es que tenemos el caso de un cociente elevado a una potencia. Sabemos que eso es coger numerador y denominador y elevarlo a la potencia que está indicada. Es una manera de hacerlo. ¿Qué otra manera se les ocurre para proceder? Como el enunciado nos dice que debemos simplificar, entonces antes de elevar al cubo, podemos simplificar. ¿Y cómo simplificamos? Pues usamos otra propiedad que nos dice, aquí tengo x al cubo y aquí tengo x a la 4. Ambos son factores, uno en el numerador, otro en el denominador, y están dividiendo. Entonces tengo un cociente de potencia de igual base. Sabemos que se puede simplificar restando del exponente de arriba el exponente de abajo. Lo mismo ocurre con y cuadrado, y a la menos 1, con z a la menos 6, z a la menos 5. Puedo mirar cada factor por aparte y entonces darnos cuenta que tenemos un cociente de factores, un cociente de potencias de igual base y con un exponente determinado. Hagámoslo así y veamos qué nos queda. Entonces dijimos, tenemos x al cubo sobre x a la 4. Es una potencia de igual base. Pongo la base y resto las potencias. La de arriba que es 3 menos la de abajo que es menos 1. Ahora con la y, pongo la misma base, resto potencias. 2 menos menos 1. 2 menos menos 1 es 2 más 1, como aquí tenemos. Y z a la menos 6 sobre z a la menos 5 es z a la menos 6 menos menos 5, es decir, z a la menos 6 más 5. Ahí ya hemos simplificado en buena manera la expresión. Ahora, ¿qué hacemos? Una propiedad más que podemos aplicar en el siguiente paso es darnos cuenta que tenemos un producto, el producto de x a la menos 1, ya simplificando, y al cubo, z a la menos 1, todo eso elevado al cubo. Entonces es la potencia de un producto. Decimos que la potencia de un producto es el producto de las potencias. Entonces tendríamos x a la menos 1 elevado al cubo, y al cubo elevado al cubo, y z a la menos 1 elevado al cubo, lo que no es más que tener x a la menos 3 por y a la 9 por z a la menos 3. ¿Por qué es esto? Porque x a la menos 1 elevado al cubo es x a la menos 1 por 3, que es menos 3, y al cubo elevado al cubo nuevamente es y a la 3 por 3, que es 9, y z a la menos 1 elevado al cubo es z a la menos 1 por 3, que es menos 3. Ahí ya hemos simplificado casi que por completo la expresión. Pero el enunciado dice que el resultado debe ser escrito con exponentes positivos. Debemos hacer un paso más. En ese paso usamos la propiedad que x elevado a un exponente negativo es 1 sobre x elevado al mismo exponente pero positivo. Lo mismo con z. Así que un último paso nos indica que esta expresión es lo mismo que tener y a la 9, que es positivo, es donde está, x a la menos 3, exponente negativo lo pongo en el denominador, y z a la menos 3, igual, exponente negativo se pone en el denominador. Entonces obtenemos y a la 9 sobre x a la 3 por z a la 3.